Hola Lourdes, buenos días, buenas tardes. Ya. Hola Lourdes, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Dios te Muy, bendice. muy bien, me encanta verte aquí conectada, juiciosísima. Me encanta. Si quieres, demos unos minuticos a ver para esperar que se conecten unos 5 minuticos, si te parece, y arrancamos. Tranquila, tranquila. Bueno, Esperemos. bien, Sí, listo. Voy a parar gracias. aquí un minutico y ya me conecto. Bueno, Buenas, sí, Hola Nidia, estamos activando unos minutitos para que se conecten, 2 minuticos y arrancamos. ¿me escuchan? Hola Nidia, sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos esperando, ya Lourdes también, ya le conté, vamos a esperar un par de minuticos y ya arrancamos, ¿vale? Claro. Hola, Listo. Lourdes. hola Nidia, ¿cómo estás, mami? Dios te bendice. Amén, amén, aquí asándome con este calor. Ay, Ay, qué mami, estamos envidia. igual. No hablen eso delante de los bogotanos, por favor. Bueno, muy bien, aquí está Nidia también por otro lado. Bueno, déjenme contacto a Carolina solo para asegurarme que alguien más se pueda conectar y si no, arrancamos.
Bueno, muy bien. Allá veo también a Judy. Yo creo que ya siendo guardianes del tiempo y honrando el tiempo de todas, vamos a dar inicio a esta sesión. Bienvenidísimas a todas. Hola Judy. A Judy si no la había escuchado. ¿Cómo estás? ¿Nos escucha Judy? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Judy? Bien, sí, señora, corriendo, pero bueno. Ah, bueno, muy bien. Lo importante es que ya estamos aquí, entonces pues vamos a dar inicio a esta sesión con Judy, con Lourdes, con Nidia y aquí se acaba de unir también José Marimón. Pues les quiero dar una bienvenida a todos. Estoy en este momento compartiendo mi pantalla, quiero asegurarme que puedan verla. Sí, sí, la vemos. Vale, muy bien. Pues bueno, bienvenidos a todos a esta sesión, un espacio muy importante. Hoy les mandé un videíto eh, realmente invitándolos a recordar la importancia de lo que son las emociones, ¿no? En nuestra vida y creo que ese espacio, la invitación acá es como a elevar ese nivel de conciencia frente a nuestro mundo emocional, frente a las emociones que tenemos más a la mano, porque tenemos unas más a la mano que otras. Entonces aquí pues va a ser un espacio en donde les voy a invitar a compartirles una información, pero también a abordar desde un lugar de conversación, de autoobservación, este mundo emocional. Entonces me presento nuevamente, mi nombre es Carolina Arismendi, yo soy psicóloga de formación, soy una apasionada por el mundo del autoconocimiento. Creo que el autoconocimiento es un acto de empoderamiento, cuando realmente exploramos un camino de conocernos, de entender ese lugar en el que nos movemos, de podernos autoobservar, realmente adquirimos el poder de accionar muchas cosas. Y desde ahí pues me muevo bastante. Soy coach del programa de Edifica y bueno, hoy les quiero compartir un poco acerca de este tema de las emociones. Y siendo un tema de emociones, pues claro, quiero preguntarles en qué emoción llegan hoy a este espacio. ¿Quién quiere comenzar a compartir? Todas se valen, todas, como lleguemos a este espacio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo llegan? Bueno, ¿puedo hablar yo? Lidia, adelante. Bueno, yo llego con el ánimo de aprender más sobre las emociones, pero estoy un poquito afectada por el calor de mi ciudad. Entonces, ¿En dónde eso me estás tiene, tú? yo me encuentro en Barranquilla. Ok. Entonces, la emoción que tengo hoy es como el calor. Quiero así, por eso me senté así como a coger fresquito, a ver que vaya bajándose uno como que el calor. Pero no, pues con ganas de seguir aprendiendo. Bueno, muy bien, Lidia, gracias por compartirnos. Aquí veo manitas levantadas. Daniela, te veo la manita levantada. ¿En qué emoción llegas hoy, Daniela, a este espacio? Estás en silencio, Daniela, no te podemos oír. Como apenas me acabo de meter, no sé de qué estaba hablando. Ah, no, estoy preguntando en qué emoción llegas hoy a este espacio. Alegre, pero con bastante calor acá. Ok, alegre, pero volvemos a tocar el calor. Muy bien, Daniela, gracias. Lourdes, ¿cómo llegas tú? Pues con muchas expectativas porque me gusta mucho el tema de las emociones. Siempre me ha Ok, gustado, entonces las expectativas son bastante amplias. muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, pues gracias por compartir en qué emoción llegan. Yo les cuento que llego a esta sesión desde la emoción del entusiasmo. Me genera mucho entusiasmo y mucha ilusión abordar estos espacios donde podamos hablar de algo tan importante como las emociones y pues tener la oportunidad también de conocerlas. Eso también me genera mucha ilusión y entusiasmo. Entonces, yo quiero hoy arrancar por algo muy importante y es, quiero compartirles 5 premisas cuando hablamos de emociones. Hay 5 premisas sobre las cuales yo quiero como empezar esta conversión de emociones. Yo les contaba hoy en el videito que les envié por el chat que nosotros los seres humanos tenemos alrededor promedio diario de 60.000 pensamientos al día, ¿no?
y cada pensamiento viene acompañado por una emoción. Esta es la importancia de las emociones en nuestra vida, están completamente presentes todo el tiempo. Entonces, la primera premisa de estas 5 que les quiero compartir es que siempre estamos en presencia de emociones. A veces decimos, no, es que esta persona es súper emocional, ¿no? Ay, es que es muy emocional, y resulta que todos somos emocionales. O a veces decimos, por ejemplo, si nos vamos un poco a la parte cultural, no, es que los del centro en el país, de esos no son emocionales, somos más emocionales del Caribe, y mentiras, porque todos somos emocionales. Las emociones están presentes todo el tiempo y es algo importante para tener en cuenta. Otra premisa importante es que todas las emociones son válidas e importantes. Nosotros creo que también culturalmente hemos aprendido a darle una connotación, ¿no? A las emociones, que eso me lleva un poquito como a invitarlos a mirar eso. Siempre pensamos, cuando hablamos de emociones, como que si pudiéramos ponerlas en cajoncitos, pondríamos unas en los cajoncitos de las que son buenas emociones y en otros cajoncitos en donde son las malas, ¿no? Es un poco como nos han enseñado a darle una connotación a cada una de las emociones. Y resulta que todas son importantísimas. Todos los seres humanos tenemos un espectro de emociones muy amplio todas son igualmente válidas e importantes y nos permiten conocernos, entender por qué aparecen, qué vienen a decirnos, qué es eso que tenemos que aprender de ellas. Entonces, nunca le den una connotación a las emociones porque todas las emociones son igualmente válidas. Tercera premisa, las emociones no se evitan ni se controlan. Las emociones se gestionan. ¿Ustedes sabían eso o no? No. No, porque nos han enseñado a evitarlas y a controlarlas, ¿no? Entonces, no, eso no se es, esta emoción está mala, entonces no, para allá. O contrólese, regúlese, ¿qué es eso? Y hemos crecido con eso, pero las emociones hay que gestionarlas. ¿Por qué? Porque todas son importantes, porque todas aparecen de un momento a otro, a veces sin avisar. Entonces, aquí no los voy a invitar ni a que controlen ni a que las eviten. Todo lo contrario, a que las puedan observar, las puedan conocer y las puedan aprender a gestionar. Y vamos a ver hoy cómo. La cuarta premisa tiene que ver con cómo las emociones tienen el poder de llevarnos a crear o a cerrar posibilidades. Ese es el gran poder de las emociones. A través de las emociones creamos o cerramos posibilidades. Y hoy también vamos a ver eso un poco más en detalle. Y la quinta premisa tiene que ver con el origen. ¿Ustedes saben que las emociones tienen un origen diferente? Vamos a ver eso un poco. Yo aquí les voy a compartir alguna información de todo este tema de las emociones, pero yo quiero que vayan nuevamente, que vayan escuchando, que si llega algo a ustedes también lo compartan, porque todo nutre esta conversación, ¿vale? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, yo los voy a invitar aquí, y hoy mi gran invitación siempre en esas conversaciones, no es solamente dar información, porque la información siempre la tenemos, la podemos ver, uno se mete por internet, uno le pregunta a otra persona y la información siempre está ahí. La invitación con este espacio es invitarlos a entrar en un nivel de conciencia personal, nuevamente, de que puedan autoobservarse y conocerse a partir de ese espacio que vamos a compartir hoy acá. Entonces, con base en eso y con base en esa invitación, quiero invitarles a 3 niveles de conciencia en esta sesión. Vamos a empezar por el primer nivel de conciencia. El primer nivel de conciencia, cuando hablamos de emociones, tiene que ver con el origen. Resulta que una emoción como tal siempre se activa por un evento externo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llamamos emoción y es lo que llamamos de alguna manera que tiene una presencia circunstancial. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Resulta, vamos a poner un ejemplo muy básico, pero que nos sirve mucho para entender. ¿Qué pasa cuando tiembla? Cuando hay un temblor, ¿sí? ¿Han tenido esa sensación de que están sentados y de pronto empiezan a sentir que la tierra se mueve? Ese es un evento externo, ¿cierto? Eso enseguida gatilla una emoción en nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Pues bueno, los que somos nerviosos, gritamos, salimos corriendo, los que de pronto son más tranquilos, como que se quedan sintiendo el temblor y pensando en dónde es. Hay diferentes reacciones, pero lo cierto es que ese evento externo dispara una emoción. ¿Y qué pasa cuando deja de temblar?
digamos 2 minutos después, esa emoción, que puede ser el miedo, que puede ser los nervios, que pueden ser tantas emociones, se disipa. Por eso se llama circunstancial, porque tiene que ver con una circunstancia externa. Eso que hace que por un momento sientas emoción, pero pasa ese evento externo y pues dejo de sentirlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien. ¿Claro? Sí, Muy bien, señora. muy bien. Vamos ahora a ir a otro tipo de origen. Entonces, aquí ese es como el origen más básico, donde evento externo, pum, sentimos una emoción. Hay otro origen de cómo sentimos emociones. Tiene que ver con el estado anímico. El estado anímico es ya cuando esa emoción que aparece en nosotros se prolonga más tiempo, se vuelve más temporal, ¿cierto? Aquí podemos poner muchos ejemplos, pero uno muy sencillo que me ocurre traer es, por ejemplo, el duelo, ¿cierto? Cuando se nos va un ser querido, pues se activa claramente la emoción de la tristeza, pero no es algo que dure unos minutos, ¿no? Es cuando esa emoción impacta en nosotros y se vuelve más un estado de ánimo que nos acompaña por más tiempo mientras que procesamos esa pérdida, mientras que vimos eso, ahí hay un estado de ánimo que aparece y eso hace que ese origen, digamos, ese evento externo, que en este caso fue el fallecimiento de un ser querido, pues hace que esa emoción esté más prolongada y más presente en nosotros, ¿cierto? Hasta aquí es claro la diferencia entre la emoción y el estado anímico. Sí, Muy señora. claro, sí. Muy bien. Y el otro tipo de origen, que ese es el más difícil a veces de detectar, tiene que ver con la emoción enraizada. La emoción enraizada es esa emoción que normalmente se activa en nuestra primera infancia, que es normalmente cuando no tenemos herramientas para sortear o para entender lo que nos está pasando. Y eso es lo que hace que esa emoción nos acompañe por más tiempo de manera inconsciente, porque no nos dimos cuenta en qué momento esa emoción hizo presencia en nosotros. Entonces voy aquí, por ejemplo, a traerles un ejemplo y es la separación de los padres, el abandono, quizás muchas veces un padre se va y sentimos esa sensación de abandono. Esas son situaciones también externas, fíjense que todo es externo, pero que tiene un impacto diferente en nosotros. En este caso es un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque fue cuando éramos pequeñitos que no teníamos herramientas para sortear eso y queda ahí. Entonces queda esa emoción, por ejemplo, en el ejemplo que yo traigo, de abandono. Y es una emoción que nos acompaña por mucho más tiempo en la vida, hasta que la hacemos consciente, hasta que la trabajamos, pero ahí está. Y yo les quiero traer esto, porque cuando aparecen las emociones, esa es una primera pregunta que tenemos que comenzar a hacernos. Dios, estoy como con, no sé, estoy con rabia en este momento, pero ¿por qué tengo esta rabia? Ah, es que tuve esta conversación que me hizo sentirme así y eso me activó la rabia o ¿por qué me la paso con rabia? ¿Por qué me la paso como con malestar, como con rabia hacia el mundo? Ah, es algo que me viene acompañando por más tiempo. Tendrá que ser con algo porque me viene acompañando a partir de algún momento o tendrá que ser algo que me acompaña por mucho más tiempo y no me he dado cuenta. Aquí es donde empezamos a tener un primer nivel de conciencia. Las emociones aparecen y nos acompañan un determinado tiempo dependiendo de su origen, de ese evento externo que se presentó y que la activó. ¿Cómo ven esto? Sucede con mucha frecuencia. ¿Cierto? Aquí Sí. empezamos a observarnos y a entender. Entonces, hay emociones que tenemos más a la mano. Y una pista que les doy acá es que esa emoción que tenemos más a la mano muchas veces tiene que ver con ese estado anímico, tiene que ver con esa emoción más enraizada que viene acompañándonos más. Entonces, ahí también es una buena manera de comenzar a autoobservarnos y entender de dónde está viniendo y activándose esa emoción. Entonces, ese es el primer nivel de conciencia, entender el origen, entender qué activó esa emoción y cuánto tiempo lleva esa emoción en nosotros para hacerla consciente y para trabajar. Vamos ahora a pasar al segundo nivel de conciencia sobre las emociones. El segundo nivel de conciencia tiene que ver con reconocerlas. Yo ahorita les preguntaba, ¿cómo llegan hoy? ¿No? Pero realmente nosotros no estamos acostumbrados a hablar de las emociones. Nuestras conversaciones, ¿cómo son? Oye, Lourdes, ¿cómo vas? Bien, bien, ahí vamos. O, oye, Nidia, ¿y qué tal tu semana? No, ahí todo bien, ¿no? Pero nosotros no hablamos de las emociones.
no estamos acostumbrados. De pronto el clima, uy, qué calor está haciendo. Yo aquí, uy, sí, Bogotá está súper frío. Desde ahí son lugares comunes, pero no nos han enseñado a hablar desde nuestras emociones. No pasa que yo diga, Daniela, ¿cómo estás hoy? No, Carolina, hoy amanecí súper frustrada porque imagínate qué ocurrió. No, esas no son conversaciones que tenemos. Y el poder comenzar a abordar esas conversaciones desde el reconocer esas emociones es muy importante porque es un segundo nivel de conciencia. Aquí apareció algo. Vamos a ponerle un nombre a esa emoción. Y aquí la invitación es que cuando aparezca esa emoción, nuevamente, para poderla trabajar, yo no puedo controlarla, yo no voy a controlarla, yo no voy a evitarla, yo voy a sentirla. ¿Y para qué voy a permitirme sentirla y entender qué está pasando ahí? ¿Qué emoción se está haciendo presente? Para nombrar. Y esto es un ejercicio no tan fácil, es un ejercicio que requiere respiración, presencia, alejarnos a veces un poquito de ese lugar o ese escenario en el que nos encontramos cuando la emoción es muy intensa. Lo mejor es alejarnos un poquito y comprender y ponerle un nombre a esa emoción. ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Es miedo? ¿Es alegría? ¿Es tristeza? Pongámosle nombre a eso que sentimos. No, no hablemos más desde el bien, desde el mal, de que ahí vamos, sí, en la lucha, no. ¿Qué es esa emoción que se está haciendo presente? Porque eso nos da una información muy importante. Ahí empezamos a escalar esos niveles de conciencia, ¿vale? ¿Cómo les suena eso? Yo quiero ir como escuchando cómo va resonando esto en ustedes. Yo quiero hacerte una pregunta Claro, Nidia, cuéntame. y una emoción, sea la que sea, alegría, tristeza, frustración, también puede ser causada por una persona. Claro, todo puede ser causado por, más que por una persona, es por el significado que tú le das a esa persona, ¿cierto? A veces hay conversaciones, pero el significado que yo le doy a esa conversación, el significado que yo le doy a esa relación, el poder que yo le doy a esa conversación, el poder que yo le doy a esa persona, eso tiene que ver con la emoción que genera en mí, ¿sí? Entonces, respondiendo a esa pregunta puntual, no, ¿sí? Porque si yo te dijera sí, sí, Nidia, eso tiene que ver con fulanito y con fulanito, le estás dando enseguida todo el poder a esa persona y esa persona se vuelve dueña de tu mundo emocional. Y mi invitación es todo lo contrario, es como tú comprendes qué es eso externo, sea una persona, sea una situación, sea una conversación. Eso externo hace que se active una emoción en ti. ¿Qué está pasando con tu manera de entender esa emoción, de reconocerla y de gestionarla? Ahí es donde está el verdadero poder. ¿Sí? Y gracias, Nidia, por eso que me dices, porque me lleva a ese tercer nivel de conciencia, que tiene que ver con comprender y autogestionar, ¿sí? Y con el poder, con el superpoder que tenemos todos, es que aquí es donde realmente nosotros tenemos el poder, cuando entendemos la emoción, cuando sabemos su origen, pues yo no me quedo, no, es que esta persona típico, es que me jode un genio porque es que siempre me saca lo que sabemos y ahí entonces queda todo el poder ahí, no. El tema es comprender cuál es esa emoción que aparece en mí y cómo la voy a autogestionar yo. Y aquí vamos a entrar un poquito más profundo en esta conversación. Yo traje algunas emociones que siento que se hacen muy presentes comúnmente en nuestra vida y que pueden ayudarnos a entender un poco cómo reconocerlas, cómo nombrarlas y entender a qué vienen. Que cada emoción es importante. ¿Por qué? Porque viene a darme un mensaje, porque viene porque me permite conocerme un poco más, porque me permite también tomar el control, y el control no me refiero a controlarla, sino el control de accionar esa emoción como yo quiero. Y vamos a entrar un poquito más en esa conversación con algún ejemplo. Entonces, algo muy importante es que todas las emociones nos dan un mensaje, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú te dices, hiciste todo lo que pudiste y no lo lograste? ¿Qué emoción puede aparecer cuando te dices eso? Cuando hiciste y seguiste y no lo lograste. ¿Qué emoción puede aparecer ahí? Empecemos a nombrarla. ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre frustración. Exactamente, Luis. Aparece la frustración. La frustración es esa emoción que siento que hago
hago y sigo haciendo y no lo logro, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esta emoción? Si nos volviéramos a los cajoncitos, normalmente a la frustración le tenemos una connotación negativa, ¿cierto? Como, esa emoción no es tan chévere. Y resulta que las emociones, todas son importantes. Lo que realmente es importante entender es que cada emoción la podemos vivir o experimentar de dos maneras. Y a mí me gusta llamarlo desde la luz y desde la sombra. ¿Qué pasa cuando la frustración la habitamos desde la sombra? Pues te lleva a sentirte que no eres capaz, ¿no? O sea, cuando tú haces, y no puedes, ¿uno qué hace? No, esto yo no pude, eso no es para mí. Eso no es para mí, es que eso no, es que yo no tengo ni idea de esto. Y abandonas lo que estabas haciendo porque te creíste el mensaje y porque dices, eso no es para mí, ¿cierto? Y eso es muchas veces lo que pasa con la frustración. Nos sentimos incapaces, nos sentimos que no pudimos, que no la logramos, que no somos lo suficientemente hábiles para poder lograr ese objetivo. Eso es lo que nos puede llevar la frustración si la experimentamos desde la sombra. Pero ¿qué pasa si la experimentamos desde la luz? ¿Qué se les ocurre? Es decir, desde las posibilidades. La frustración nos lleva a preguntarnos cómo podemos hacer las cosas diferentes, ¿sí? Empezamos a trabajar algo muy importante que es la tolerancia al fracaso. Muchas personas abandonan sus sueños, abandonan sus proyectos porque no toleran el fracaso. Y la frustración es la emoción que nos lleva a aprender a tolerar el fracaso, a aprender que no todo de pronto puede salir tan rápido como quisiéramos o como habíamos esperado. Y lo más importante, nos invita a ser creativos. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo y no me salen las cosas. Entonces, ¿qué puedo preguntarme? Me puedo preguntar cómo, qué estoy dejando de ver, qué puedo hacer diferente, qué estoy dejando de hacer, ¿sí? Y empiezo a partir de esas preguntas a entender y a evocar otros caminos para accionar eso que yo quiero hacer. ¿Es claro este concepto de luz y sombra? ¿Cómo les parece? Quisiera que escuchar un poquitico, no sé, qué les viene con eso que les estoy compartiendo. Bueno, yo te puedo decir que yo no lo había visto de esa manera. Nidia, me encanta. Y me encanta, o sea, me encanta que me digas eso, porque esta es justamente la manera en que yo quiero invitarlos a que vean este mundo emocional. Porque las emociones a veces nos cargan tanto porque sentimos que no debemos sentirlas, porque sentimos que debemos controlarlas y simplemente hay que aceptarlas, porque hacen parte de nuestra vida, porque llegan sin avisarnos muchas veces. Y aquí la pregunta es, ¿qué me está diciendo, qué me estoy diciendo para sentir esta emoción y desde dónde la estoy gestionando? Vamos a pasar a otra emoción. ¿Qué pasa cuando te dices, esto te interesa mucho? ¿Qué pasa? Esta oportunidad es chévere, cógela. Este tema te gusta. ¿Qué emoción aparece acá? ¿Qué se les ocurre? A Aquí mí se me aparece, ocurre como curiosidad de saber qué es o sea, qué es lo que me puede interesar. ahí puede aparecer la curiosidad, sin duda puede aparecer. Aquí puntualmente también cuando hay mucho interés, sin duda la curiosidad es una que también podría aparecer acá, pero también es el entusiasmo, ¿cierto? Cuando nos dicen, oigan, que toca hacer, no sé, hay que hacer tal actividad y tienen que hacer estas acciones y son cosas que nos llaman la atención, como que decimos, uy, qué chévere, voy a hacer esto, ¿cierto? Aparece el entusiasmo. El entusiasmo no es bueno, no es malo, es simplemente posibilitador o no posibilitador de eso que estamos buscando. Entonces, desde su luz, es una emoción que nos lleva a hacer muy bien las cosas, ¿cierto? Cuando estamos en el entusiasmo, inclusive cuando estamos rodeados de personas que se mueven en esa emoción, ¿qué pasa? Nos contagiamos, ¿cierto? Es una emoción muy poderosa porque contagia alrededor.
Entonces como que nos llenamos de energía, como que queremos hacer las cosas, como que los obstáculos que hay no los vemos tan grandes, los vemos pequeñitos, nos lleva, nos motiva a actuar. Esa es la gran luz del entusiasmo. Sacamos las cosas adelante. Pero, como todas las emociones, si la experimentamos desde el lado de la sombra, es decir, desde las no posibilidades para nosotros, el entusiasmo es una emoción también que te puede llevar a cargarte de lo que puedes, a cargarte más de lo que puedes, a ponerte un peso encima. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos muy desde el entusiasmo, no tenemos esa capacidad desarrollada de decir no, o de poner límites, o de poner barreras, o decir hasta aquí puedo, sino que estamos como sí, 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 y muchas veces nos cargamos también. Entonces aquí también es importante que cuando aparezca esta emoción, que es poderosísima, ¿por qué? Porque nos lleva a cumplir objetivos, nos lleva a sacar resultados, también es importante entenderla desde su lugar de no cargarnos tampoco mucho, ¿no? Y de no poner tanto peso sobre nosotros, más de pronto del que podamos sostener, ¿vale? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna emoción que resuene en ustedes? Que ustedes digan, yo me muevo mucho en esa, aquí la veo mucho en mí, o son emociones más ajenas que ven quizás en personas que los rodean ustedes. Sí, sí, Bueno, ahí les invito como a ir mirándose, ¿no? Ir entendiendo qué emociones tenemos un poquito más a la mano, todas las tenemos a la mano, pero hay unas como que se activan más fácilmente. Vamos a pasar aquí a esta tercera emoción, que es la emoción que aparece cuando nos decimos, esto no es justo, aquí se cometió una injusticia. ¿Qué emoción aparece acá? ¿Cuál se les ocurre? Molestia. Exactamente. Aquí aparece la rabia, la ira, ¿no? Es esa emoción que aparece cuando sentimos que se cometió una injusticia. ¿Cuál puede ser la sombra de esta emoción? ¿A qué nos puede llevar la rabia desde ese lugar que nos cierra posibilidades? Yo La pienso que rabia. la nos puede llevar hasta matar. Sí, la rabia sí, de acuerdo, es una emoción que nos puede llevar a un extremo sin duda. Tiene mucho que ver con el impacto de nuestras emociones, ¿cierto? Cuando estamos desde esa emoción, nos, nos tendemos a castigar al otro, nos volvemos tiranos de nuestras relaciones, decimos cosas que de pronto no queremos decir y luego nos arrepentimos, pero las decimos, herimos a los demás. Es una emoción que nos lleva a impactar negativamente nuestras relaciones con otros, si la vimos desde ese lugar eh, de, de, de no posibilidades. Pero es una emoción que desde su luz y desde sus posibilidades tiene algo muy, muy bonito. Y es que me permite ser muy resolutivo, llegar a mis resultados y también poner límites, ¿sí? La rabia es una emoción, eso es muy bonito, porque aquí es donde empezamos a entender, oiga, aquí cuando aparece, yo les voy a decir una cosa, para esta emoción, por ejemplo, no sé si ustedes han hecho alguna vez un propósito de, uy, voy a levantarme, voy a temprano y voy a hacer ejercicio, voy a salir a caminar, y a veces estamos cansados, pero como que seguimos hasta el final de esa hora haciendo ejercicio, y adivinen cuál es la emoción que nos lleva a terminar esa hora de ejercicio, la rabia, porque nos pone en resolución, nos da determinación, nos permite llegar a nuestros objetivos. Es una emoción que desde su luz, experimentándola desde esa determinación que nos trae, nos lleva también a llegar a los resultados. Aquí cuando hablamos de gestionarla, es entender que es ponerle nombre, es entender, uy, aquí tengo rabia, ¿y cómo la gestiono? La voy a gestionar desde el lado de decir cosas que no quiero decir, herir al otro, o la voy a gestionar desde respirar profundo, saber que tengo que poner límites y poder lograr mis objetivos. Aquí es como ir entendiendo cómo regulamos y cómo gestionamos esa emoción. Este es un poder que ustedes tienen, ¿sí? Ese es tu poder, solo tuyo. Para tú saber cómo gestionar esa emoción, tienes que reconocerla, nombrarla, entender si hay algo que apareció, hay algo que la activó, o hay algo que te viene acompañando más tiempo, y traer todo esto ¿para qué? Para comenzar a trabajarla y a gestionarla. ¿Cómo ven esta emoción? ¿La ven familiar? ¿La ven ajena?
Eso se ve en nuestro entorno a veces, ya sea de amigos, en reuniones, se presenta mucho. Y para ti, Lourdes, ¿esta emoción es familiar para ti o es ajena? ¿Es una emoción que aparece fácilmente en ti, que se activa o no se activa? Bueno, yo te hablo de la Lourdes de antes y la Lourdes de ahora. La Lourdes de antes, de pronto sí, se presentaba como cogía rabia, ira y se cegaba, ¿sí? Le doy gracias a Dios que la Lourdes de ahora ha aprendido a manejar esas situaciones. Qué bonito, eso tiene que, mira que eso tiene que ver con tu nivel de conciencia. Seguro llegaste a ese nivel de conciencia en donde aprendiste a identificarla, a darte cuenta que una emoción que quizás aparecía muy frecuentemente en ti, y a darle la vuelta, ¿no? Y a entender, Sí, seguramente no es una emoción que ya no sientas, ¿no? Seguramente la sigues sintiendo, pero la gestionas y entiendes que hay un lugar exactamente. desde donde está. Y me encanta, y gracias por compartir esto. A mí personalmente les comparto, para mí esta era una emoción también muy a la mano para mí. A mí todo me ponía como brava. Era una Sí, emoción que sí, tenía muy, pero cuando empiezo a entender que quizás una emoción que me venía acompañando mucho tiempo, que tenía que ver con algo que había considerado injusto desde pequeñita, empiezo a entrar como en todo ese nivel de conciencia, empiezo a trabajarla. Y no es que no me aparezca, les digo, esta emoción me sigue apareciendo casi que de total. primeritas, pero ya Sí, le empiezo, ya tengo esa, ya la identifico rápido, ya le doy la vuelta, y digo, no, por aquí no me vas a impactar mis relaciones, no por aquí, vamos por acá, y vamos a respirar un poco y a gestionarlo. Eso es lo bonito de las emociones, es entender cuando aparecen, reconocerlas y aprender a gestionarlas. Entonces, gracias, Lourdes, por eso que nos compartes, porque tiene que ver también con ese nivel de conciencia que vamos trabajando poco a poco. ¿Qué pasa? gracias a ¿Qué pasa cuando decimos, cuando te dices, eso era importante para ti? Eso que perdiste era importante para ti. ¿Qué emoción puede aparecer acá? Tristeza, Tristeza, sin duda alguna. La tristeza tiene que ver con eso. Cuando nos damos cuenta que algo que era muy importante para nosotros, lo perdimos. Y ahí aparece la tristeza. Y la tristeza yo diría que es una emoción que culturalmente hemos también aprendido a evadirla, ¿no? Cuando vemos a alguien triste, tratamos de sacarlo rápido de ahí, o como que no queremos conectar con esto, o como que desvalidamos, o como que es una emoción que a veces no nos permitimos entrar y entender por qué aparece, ¿sí? Eh, yo diría inclusive que en la costa, que la gente es tan alegre, pensaría, y ustedes me dirán, pero yo pensaría que es una emoción que no debe ser como tan aceptada, ¿no? Porque uno va a la costa y es alegría y es, ¿no? Creo que cultura, es que eso también tiene que ver, ¿no? Como ese contexto cultural en el que nos movemos. ¿Cómo lo ven? yo veo que, como lo dices tú, en ocasiones es mala porque a veces las personas piensan que uno siempre está alegre o, y no es así, sino que a nosotros nos enseñaron que la alegría, que la tristeza uno la siente, pero tiene que sacudirla y ya soltarla. Y no es así. Y a veces Exacto. uno demora mucho tiempo con esa tristeza. Yo puedo comentar algo que a mí me sucedió como para dar un ejemplo. Claro, Nidia. Hace 3 años perdí a mi papá, pero quedó mi abuelita, la mamá de él, que fue quien me crió. Y al él fallecer, pues yo me traje a mi mamá a vivir conmigo, ya ella era una señora de 96 años, y, y yo no me permití estar triste, llorar, porque yo no quería hacer sentir mal a ella. Y así, y ella duró con vida, o sea, conmigo 3 años más. Ella falleció en diciembre y yo siento que hasta este momento es como cuando yo estoy sintiendo como esa tristeza. Ya, entonces yo, no sé, como que yo dije, bueno, yo no me permití vivir eso y por qué.
pensé en ella y no pensé en mí. Y pienso que a largo plazo, pues eso tiene también como que problemas con uno, o sea, con su forma de sentirse, porque yo a veces estoy bien y de pronto lloro y me hace falta mi papá, me hace falta mi mamá. Entonces, aquí en la costa uno siempre está alegre, entre comillas, pero no siempre está alegre. Mm, Uno demuestra que está alegre. sí, O la Nidia, gente gracias. piensa, no, es que ellas son alegres. No, aquí también tenemos todas las emociones. Mira, qué bonito eso que compartes. Y eso es, y a veces es una carga, ¿no? Porque nos rotulan, o bien por el contexto cultural, o bien porque esa persona tan fuerte. Yo les comparto, por ejemplo, que a mí me pasó algo que, obviamente, a partir de todo este proceso de observarme y entendí muchas cosas. Pero de pequeñita, ustedes se deben acordar que había un programa que se llamaba Don Chinche. ¿Sí se acuerdan o no? ¿De Don Chinche? ¿Sí les tocó? Bueno, Don Claro. Chinche, si recuerdan, dentro de Don Chinche había un personaje que se llamaba Doña Bertica, que era una mujer que atendía una tienda, creo que era como la hermana de Don Chinche, y lloraba pi, 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 todo el tiempo, no sé si se la recuerdan. Pues a mí me pasó de pequeñita de niña, 5, 6, 7 años, que yo tendía a llorar. O sea, me acuerdo que algo me pasaba y lloraba, y cuando yo lloraba, mi papá me decía, ay, Doña Bertica, ah, ya empezó Doña Bertica. Y a mí eso me empezó a dar una rabia, el origen de mi rabia, que empezó ahí, porque yo decía que injusto, que estoy sintiendo algo, que me siento mal, y en vez de que tenga un papá que me diga, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Lo que siento es que se burla o que me vulnera desde sus palabras. Obviamente, todo también desde la propia ignorancia de mi papá. Pero esto, aquí es donde yo empiezo a entender que llorar es malo, que si lloro se burlan, que si yo empiezo a generar unas creencias alrededor de esa emoción, y fue una emoción que para mí no fue tan fácil tener o aceptar durante mucho tiempo, ¿sí? Esto empiezo a entenderlo, cuando empiezo a entender por qué me cuesta llorar, por qué empiezo a entender que tenía unas creencias alrededor de eso. Entonces aquí lo bonito de esta emoción, y algo muy lindo de esta emoción, es que nos permite conocernos y entender muchas cosas que valoramos y que son importantes para nosotros. Obviamente, ¿qué pasa desde la sombra de esta emoción? Pues es también nos invita mucho cuando consentimos mucho esta emoción, cuando le damos de pronto mucha entrada y la aceptamos y la consentimos, pues sin duda sí puede llevarnos a invitar a un estado de ánimo más prolongado, muchas veces de pronto una depresión, si no sabemos gestionarla, ¿sí? Entonces, la tristeza desde la sombra nos puede pasar esto, pero también desde la luz, algo muy bonito es que nos permite entrar en contacto con lo que es importante con nosotros. Es que si aparece, ¿qué es eso que me está poniendo triste? ¿Cómo me entiendo? ¿Cómo puedo comprender realmente lo que me está pasando si no le doy cabida a la tristeza, si no entiendo por qué está apareciendo? Entonces, aquí es donde realmente me permite conocer eso que es importante para mí, que quizás perdí, no me había dado cuenta, y eso era importante para mí, y hacerle el duelo. Y un poquito lo que nos compartía Nidia, ¿no? Es, aquí perdí algo importante para mí, y no me permití vivir ese duelo y dejar que la tristeza entrara y hacer mi propio proceso. Entonces, es una emoción que nos trae como toda esa riqueza y todo ese autoconocimiento. Bueno. Esta es una emoción que tienen a la mano. Yo no la tenía a la mano, por ejemplo. Era una emoción que yo trataba de evadirla y empecé a darme cuenta de todo lo que me traía. ¿Para ustedes es una emoción a la mano, asequible o no es tan fácil de entrar en ella? ¿Cómo la ven? Lourdes, Daniela, un poquito, ¿cómo ven esta emoción? Sí, a mí, yo digo que no sé, a mí me pasa, pero así mismo cómo llega, yo la soluciono, ¿sí? Yo digo que a mí, como le digo a mi familia, porque a ellos les molesta cuando me ven triste muy seguido por cualquier cosa. Entonces, pero mami, mi esposo y mis hijos me dicen mami todo. Mami, pero tú te entristeces por muchas cosas que no veo por qué. Y digo, yo no sé si es que a mí el Señor me ha dado un corazón demasiado sensible, que lo que veo en mi entorno, lo que veo en las otras personas, me afecta a mí.
bastante. Lo que sufre o la tristeza de las otras personas me afectan a mí, pero la sé solucionar, o sea, como que la manejo y ya vuelvo a estar otra vez como debe ser, tranquila, sin olvidar, ¿sí? Si es otra persona que me produjo la tristeza porque la vi por algo, por alguna necesidad o por estas cosas, más bien en lugar de estar triste, busco solucionar lo que causó esa tristeza. Exacto. Y a veces no es tanto de solucionar, ¿no? Porque a veces aparece y de pronto no hay mucho que solucionar, pero es comprenderla, es abrazar esa Comprenderla. emoción, es Así es. aceptarla, porque muchas veces también yo creo que lidiamos mucho con las emociones porque no las aceptamos, ¿sí? Pero aquí es como aceptémosla, aparece y es una emoción que tú hoy en día tienes muy a la mano, pero que te permite estar en contacto con lo que es importante para ti, con lo que tú le das valor. Entonces, te Así es. permite te permite estar en contacto contigo, ¿no? Entonces, esa es un poco como la invitación que nos da esta emoción de la tristeza, una emoción que también hubiésemos puesto en un cajoncito de las negativas y resulta que no. Es una emoción muy poderosa porque nos permite entrar en contacto con lo que valoramos e es importante para nosotros. Muy bien. A ¿Qué veces, pasa? Dime, Nidia. disculpa, a veces a mí me pasa seguido y me molesta que, que, que no le dan la importancia a la tristeza. Porque por lo menos si una persona siempre es jovial, alegre, no tiene como, o sea, la gente tiene como que no tiene cabida estar triste. O sea, Nidia no puede estar triste nunca porque ella siempre es alegre. Entonces siempre eso a veces a mí me incomoda. Claro, claro, y aquí lo bonito, el primero que debe levantar la manito es, oh, estoy triste, me siento triste. Por eso la importancia de hablar desde las emociones. No decir, ah, no, ahí vamos. O simplemente, no, sí, uno por dentro súper triste, no, me siento triste, ¿sí? Y el comenzar a nombrarla, ese es el primer paso, ¿no? El reconocerla y darle cabida, porque si está apareciendo, es por algo. Algún mensaje de eso nos quiere venir a traer que necesitamos resolver, que necesitamos procesar, y eso es un poco lo que pasa cuando llega cada emoción. Entonces, gracias, Nidia, por eso también que compartes. Sí, pero Caro, Nidia, es que yo diría que reconocerla, sí, y también buscar la solución, sea que la tenga en algo que tú tengas que hacer o aceptar que esa va a pasar porque no es algo que tenga una solución palpable, sino en ti. No, Absolutamente. y sí, es así. O sea, yo no voy a vivir triste siempre, pero a lo que yo me refiero es que a la tristeza no se le da cabida. O sea, no podemos sentirnos tristes. Nos sentimos tristes y entonces la gente lo asume como una queja. Ay, pero es que eso es ser que con esa queja y estar quejándose y la tristeza no es una queja. O sea, yo a partir de la pérdida de mis papás he cambiado tanto y me he dado cuenta de muchas cosas y la tristeza es importante también. Es un sentimiento que también debemos vivir y que debemos sentir y que nos debe, sí, no podemos quedarnos como estancados en ella, pero también nos debemos permitir sentir sin pena alguna. Absolutamente. Y fíjense si esto pasa con nosotras, imagínense culturalmente lo que pasa con los hombres, donde a quienes les dicen desde pequeñitos, no llore, que pase una niña. Los niños no lloran. Imagínense esa contención también con la que han crecido los hombres, que menos mal esto ha venido también replanteándose muchísimo, pero es que nuevamente eso tiene también que ver con un aprendizaje cultural. Entonces, sin duda, lo que dice Nidia, lo que dice Lourdes, claro, la tristeza hay que darle cabida, así como hay que dársela a todas las emociones que aparecen, porque si están apareciendo es por algo, es porque nos están diciendo algo que es importante para nosotros, escuchar, procesar, regular y gestionar. Entonces, sin duda alguna, la tristeza no es la excepción, es una emoción tan importante como las otras a la que debemos escuchar, aceptar, muchas veces abrazar y entender, entendiendo siempre que las emociones que quedan mucho tiempo,
pues se vuelven estados de ánimo que pueden ser más prolongados y a veces de pronto no es tan sano, tan saludable eso. Pero no quiere decir que no puedan estar y visitarnos por un buen rato mientras que podemos procesar esa emoción. Entonces, gracias por lo que comparten porque sin duda alguna hay que darle cabida a esta emoción también. Bueno, muy bien, entonces nos vamos ahora hacia la siguiente, que es cuando nos decimos, oye, ¿te importa el otro? Y quieres hacer algo. O sea, aquí no solamente como que eso que le está pasando a esa persona te importa, sino que además tú quieres hacer algo por esa persona. Aquí aparece mucho cuando nos decimos eso, aparece la compasión. Fíjense que la compasión ha estado muy erróneamente comprendida como el pesar, ¿no? Como la lástima, pero es muy diferente, porque el pesar, la lástima, esa emoción, tiene que ver como, ay, qué pesar, ay, pobre Nidia, pobrecita, ya. Pero la compasión tiene que ver con, miércoles, eso que le está pasando a Nidia me importa y quiero hacer algo para que ya esté bien. Me lleva a la acción, por eso la compasión es una emoción poderosísima, porque me lleva a accionar algo por el bienestar del otro. Cuando aparece la compasión, pues claro, desde la luz que pasa, que me da ese poder de acción, ¿no? Aquí es donde realmente quiero hacer algo y busco hacerlo. La compasión aparece mucho en el rol de mamás. Aquí, por ejemplo, veo que Daniela tiene su chiquitín que nos está acompañando. No sé, Nidia o Lourdes, o si tienen sobrinos. Pero normalmente, cuando tenemos pequeñitos a nuestro cargo, o nuestros hijos, ¿qué buscamos? Hacer algo, ¿no? Si están mal o si están embarrándola en algo, uno quiere entrar y como hacer algo para que estén bien. Ahí se activa mucho la compasión y sin duda es una emoción muy poderosa cuando estamos buscando el bien común, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la vivimos desde la sombra, desde las no posibilidades, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Lo que hacemos es que nos lleva a limitar muchas veces el aprendizaje de otros. Volvamos al rol de mamás o de tías o de, sí, en donde queremos que al otro le vaya tan bien, que no se equivoque, que no se tropiece, que estamos ahí quitando las piedritas en el camino para que el camino vaya despejándose y no le pase nada, ¿no? Eso es experimentar esta emoción desde las no posibilidades, desde entorpecer el proceso de aprendizaje del otro. Y algo también muy importante que puede pasar cuando me vuelvo excesivamente compasivo es que paso sobre mis propios intereses, paso sobre mi propio bienestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero tanto el bien del otro que se me olvida también mi propio bien. Y ahí es donde también me puedo perder un poco en esta emoción. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esta? ¿Qué tan a la mano la tienen? Yo la tengo muy, la tengo Bien. muy a la mano sí, desde niña siempre he experimentado la compasión. Pero a veces, como dices tú, uno la ve desde la sombra y sí, a veces uno deja de quererse uno por querer a los demás. Eso pasa. Eso es lo que nos lleva. Entonces, aquí es donde empezamos a activar ese nivel de conciencia. Es como, ok, aquí lo que estoy sintiendo es compasión, pero ¿desde dónde la estoy viviendo? ¿Desde el lugar de posibilidades o desde el lugar de posibilidades? Aquí estoy interviniendo más de lo que debería o doy un pasito para atrás y no intervengo tanto, ¿sí? Ahí es donde empezamos con esa conversación de conciencia para saber cómo gestionar muy bien estas emociones. Bueno, muy bien, Nidia. Vamos a irnos aquí a la siguiente emoción que aparece cuando nos decimos, ojo, estás en riesgo de perder algo importante. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué emoción puede entrar acá? Cuidado. Ahí aparece la emoción del miedo. La emoción del miedo aparece cuando sentimos que algo importante lo podemos perder desde nuestra vida, desde entender que nuestra vida corre peligro, de entender que nuestro trabajo corre peligro, de entender que nuestra relación, esa relación importante, está corriendo peligro. Es esa emoción que aparece cuando sentimos que algo importante para nosotros está en riesgo. Ese es el miedo, ¿sí? Y es una emoción que
también podríamos decir que ha estado muy señalada como una emoción negativa, ¿no? Pero el miedo nos trae algo muy interesante y es que nos permite entender, estar alerta y entender eso que queremos cuidar, ¿sí? Hay cosas que queremos cuidar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestro celular, cualquier cosa, ¿no? Pero que decimos, esto es importante. Y aquí me genera alerta que voy a estar más pilas porque no quiero perder eso que es importante para mí. Y esa es una luzaza del miedo, de esta emoción, que nos permite ver ese riesgo que puede estar y cuidarnos y protegernos. Entonces, fíjense aquí la importancia de entender cuando aparece el miedo, de entender qué es eso que queremos cuidar y de ponernos en estado de alerta que puede ser importante para cuidar lo que es importante para nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se vive desde la sombra? Cuando vivimos de la sombra, también fíjense que instintivamente, cuando sentimos que nuestra vida está en peligro, pues tenemos varias respuestas, ¿no? O salimos corriendo, o nos paralizamos, o atacamos. Eso es como instintivamente lo que hacemos. Pero al final del día, lo que hacemos es que muy probablemente no tomemos riesgos. No, yo mejor no digo nada, yo aquí mejor no digo nada porque si digo puedo embarrar y me pueden decir y no dejamos de poner nuestra voz, de hacer que nuestra voz sea escuchada, de tomar decisiones importantes que nos pueden llevar a avanzar hacia lo que queremos llegar y pues al final del día cerrar posibilidades. Entonces, esta es una emoción también que es muy frecuente en los seres humanos y que es muy importante ver cuando aparece, por qué apareció, qué está en riesgo, qué es eso que es importante para mí, qué está en riesgo y cómo la estoy gestionando. ¿Esta cómo la ven? ¿Qué tan a la mano está? Esta emoción también está a la mano porque a veces hay algo que nos da miedo. Miedo de pronto al fracaso, miedo en algún proyecto y entonces desde la sombra, como dices tú, uno no se atreve. Sí. Pues Hay yo lo algo veo muy así. bonito, hay algo muy bonito. Yo como emprendedora lo he vivido, a mí me daba mucho miedo. Yo venía de ser empleada y terminé siendo emprendedora. Y hay una frase muy linda que nos decimos entre un grupo de emprendedores es sin miedo al éxito, ¿no? Como para adelante. Y es una frase que me encanta porque sí que en eso, cuando uno tiene esos proyectos, cuando hay un objetivo, hay que hacerle. Y si la embarramos y si nos tropezamos, pues nos tropezaremos y a la parte del proceso de aprendizaje. Pero qué bonito es traer esta emoción consciente que se hace presente muchas veces, muy frecuentemente. Qué bonito traerla a nuestra conciencia, verla, mirar a los ojos y decir, ok, aquí estás. Ya sé lo que me quieres decir, ya sé que quieres cuidar esto, pero vamos a sacarlo adelante, vamos a hacerlo y vamos a aprender. Esa es una emoción muy linda también para sortear y para trabajar en ese proceso de aprendizaje, para construir nuevos caminos, para tomar caminos inciertos, no poco conocidos, pero ahí es donde estamos alerta, no hay que dejar de estar alerta, pero no, que no nos deje, no nos impida seguir avanzando. Ujú. Bueno, muy bien. Y nos vamos a esta última emoción que quiero traerles acá. Nuevamente, las emociones, hay estudios de 300, 400 emociones. El mundo de las emociones es bastante amplio, pero aquí traigo otra que me parece muy poderosa también. Y es cuando nos decimos, ay, Lourdes, qué afortunada eres. Cuando te dices eso, qué emoción aparece. A mí me aparece inmediatamente la emoción del agradecimiento. Absolutamente. Esa es la emoción de la gratitud, totalmente. Y la gratitud es una emoción espectacular. Yo no sé si les pasé un poquito en el 2020, que estábamos en plena pandemia y empezamos a vivir la vida un poco más de la gratitud, ¿no? Desde ese lugar de, oigan, estar con la familia, tener un plato de comida en la mesa, eh, situaciones difíciles, sin duda, vivimos mucho todos en pandemia, pero empezar a mirar la vida desde otro lugar, la naturaleza, el contacto, ¿no? Es como, Dios mío, de verdad que gratitud absoluta por lo que nos ven y desde la luz. Eso es lo que vivimos, ¿no? Vivimos la vida desde la abundancia. Todo es abundante, ¿no? Todo tiene un valor. Empezamos realmente a observar esas pequeñas cosas que antes eran transparentes y no nos dábamos cuenta, empiezan a ser evidentes. Y empezamos a lo que dices tú, Nidia, agradecer eso que tenemos. Y esa es una emoción que nos lleva a valorar y a disfrutar
nuestra existencia y lo que nos rodea y lo que tenemos, ¿no? A ver la vida desde la abundancia. Pero, como todas las emociones, ya vimos, también tiene su sombra. ¿Cuál sombra se os ocurre que pueda tener esta emoción? Y uno pensaría que es de las emociones buenas, cajoncito de las buenas. ¿Qué sombra se les ocurre que puede tener esta emoción? Difícil, ¿no? Uno pensaría que no hay sombra, como que no, estás bien, esas de las buenas, cajoncito de las buenas, pero también tiene su sombra. Y la sombra de esta emoción tiene que ver con conformarse. Muchas veces cuando decimos, no, todo está bien, entonces un poco como que nos escudamos, es más. Si está el miedo presente, muchas veces disfrazamos el miedo de gratitud, ¿no? Porque las emociones también se disfrazan. Entonces hay miedo de tomar riesgo, pero entonces yo lo que hago es, venga, gratitud, venga para acá. Y entonces la gratitud me protege, me dice, ok, estamos bien, o mejor no hagamos nada, todo está bien, lo estamos valorando, mejor quedémonos acá y aparece la gratitud y termino no tomando riesgos, termino no dando un paso adelante, termino no arriesgándome y queriendo más. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando sea gratitud, que no sea una emoción disfrazada, que la gratitud aparezca de manera genuina en ese sentimiento, digamos, de valorar eso que tenemos. Y otra cosa también muy importante de la gratitud, que les invito a que nunca lo confundan, es que muchas veces la gratitud nos lleva al compromiso, ¿sí? Cuando hay una persona que nos ha ayudado y que, mira, Carolina, o ven, toma, estás en una situación difícil, toma, yo te ayudo, toma, yo te ayudo, toma, yo te ayudo, y uno ya no empieza, uno empieza a sentir gratitud, oiga, qué fortuna yo tener esta persona en mi vida que me ayuda, pero esa gratitud que no se confunda con el compromiso, que no sientan que esa gratitud es compromiso hacia la otra persona, hacia estarle debiendo todo el tiempo, a responder, porque muchas veces esa es la gran sombra de la gratitud, que la confundimos con ese compromiso y desde ahí, no, y desde ahí ya no se vuelve una emoción sana, desde ahí ya la relación con esa persona no se vuelve sana. Entonces, siempre es de la gratitud de valorar eso que he recibido y que tú me has dado en momentos difíciles, pero que eso nunca comprometa su accionar o sus decisiones con esa persona, con esa situación. ¿Les hace sentido esto? Sí, tienes toda la razón, porque a veces se confunden incluso. Yo pensaría que a veces lo ayudan a uno de una manera y le ayudan como para que uno quede ese compromiso, esa gratitud de por vida, y no debe ser, o sea, uno debe ser agradecido, pero no desde el compromiso que ya es, porque eso ya generaría como una carga para mí. Exacto. Y muchas veces las personas, por inseguridades, porque aquí siempre todos somos seres humanos y nos movemos desde diferentes lugares y necesidades, pues utilizan un poco ese dar para comprometer. Y ahí es donde uno tiene que cuidar un poco esa línea, ¿no? Es nunca olvidar que esa persona me ayudó porque desde la gratitud te lo valoro y te lo agradezco, pero eso no debe generar un compromiso más allá de ese recibir. Entonces, eso es también lo bonito y lo que nos invita a traernos este nivel de conciencia, la emoción de la gratitud. Entonces, son algunas emociones que aparecen mucho, y con esta quiero cerrar un poco esas emociones que tenemos muy a la mano. Y quisiera hacerles un par de preguntas para redondear y cerrar un poco este tema de las emociones. Y aquí la idea también es hablarlo un poco, y es, ¿qué emoción es más familiar para ti? De esas emociones, o quizás de otras que no cubrimos hoy, ¿cuál es esa emoción que es más familiar para ti? ¿Cuál es esa emoción que, si pudiéramos ver las emociones como unas peloticas, cuál es esa como que normalmente se dispara más rápido en cada uno de ustedes? Yo les compartí que en mi caso la rabia. Yo identifiqué que la rabia es una emoción como que se me dispara muy rápido. En el caso de ustedes, ¿cuál? Bueno, a mí particularmente se me dispara mucho la alegría. O sea, yo disfruto de tantas cosas que para otras personas es como tan insignificante, ay, tu vida, tan bobo eso, pero eso para mí me coloca alegre y me hace sentir alegre y me hace hacer las cosas y no sé, yo pienso que se dispara más la alegría Me cuando encanta. hago un trabajo bien hecho, cuando la persona se va satisfecha, a pesar de que obviamente pues tiene que cancelar por un servicio, pero de igual se va alegre, o sea, se va contento y eso me deja muy contenta a mí. Qué bonito, mira, qué bonito que tengas esa emoción tan a la mano.
Y mira lo interesante que ahorita se hace una reflexión de la tristeza. Sin duda, la luz de la alegría, por ejemplo, es eso a llevarte a disfrutar, ¿no? Esa capacidad de disfrute frente a las situaciones después de la vida es una luz espectacular de la alegría. Pero muchas veces el gran peso y la gran sombra de la alegría es no permitirte estar triste. Pues me encanta que has traído esa reflexión, porque es ahí donde la podemos habitar desde la sombra, ¿no? Como, es que Nidia es súper alegre, ¿no? Nidia siempre está bien, ay, es que Nidia es una nota como, y entonces se convierte en un peso de que si hay un día que amaneciste triste o algo que te tiene muy triste, yo como le digo al mundo que me siento triste cuando Nidia es la alegre, ¿no? Entonces, qué bonito que has traído, sabiendo que es tu emoción más a la mano, qué bonito que has traído esta reflexión de la tristeza, porque ahí está ese nivel de conciencia cuando se puede habitar desde la sombra, ¿no? Sí. Y como te digo, hay personas que no aceptan en mí la tristeza y no ni siquiera le prestan atención. Sí. Y yo digo, bueno, pero es que yo también siento tristeza. No puede ser porque es que tú todo le ves, sí. Pues todo tiene como un lado bueno y un lado malo. Todo no se puede, no, esto es malo y es malo, no. Eh, y a mí me gusta como a todo sacarle, no, pues listo, hace calor, listo, vamos a poner el abanico y vamos a escuchar la charla y luego ya se me va a pasar el calor. O sea, yo siempre pienso así. No sé si ya pienso que cuando ya una va tomando como más edad, ya uno le comienza a dar como más valor a las cosas y ya deja de quejarse tanto, sin, como te digo, sin olvidar la alegría también la tristeza también hace parte de mí y hay días en que yo me levanto triste. Claro. Y está bien, y se vale. Yo misma le digo, pues está bien, y mi esposo no lo tolera, mi esposo dice, no, pero es que tú no puedes estar triste. Yo, claro que yo puedo estar triste, Claro. que yo no puedo estar todo el día en cama ni nada porque no, pero yo también me merezco estar triste. Bien, me encanta que tengas ese nivel de conciencia frente a esas emociones que pueden perfectamente hacerse presentes en ti, Lidia. Muchas gracias. Lourdes, Daniela, ¿qué emoción identifican ustedes como la que tienen más a la mano? Bueno, yo identifico la gratitud, La gratitud. porque con la gratitud también siento la emoción que dijo Nidia. Sí, el ser agradecida me lleva a estar alegre, a estar alegre porque por lo mínimo uno debe ser agradecido, por muy pequeña que sean las circunstancias, las acciones, uno tiene que ser agradecido y eso lo hace sentir a uno como una sensación de gratificante para uno mismo. Muy bien, qué bonito, además que la vivas desde ese lugar, Lourdes, me encanta, me encanta. Ahí, sin duda alguna, es una emoción que nos lleva a valorar muchas cosas, ¿no? Y a vivirnos la vida desde ese lugar, a verla con ese filtro, ¿no? Porque es que finalmente nos da un filtro para ver la vida bonita, ¿no? Esa está Sí, como la porque si gran. nosotros somos agradecidos con las pequeñas cosas, las que son mucho más grandes nos van a producir mucha más alegría, mucha más gratitud y el gozo va a ser más duradero, digo yo. Absolutamente, absolutamente, Lourdes. Gracias por eso que nos compartes. Daniela, ¿tú qué emoción sientes más a la mano? ¿Cuál se te activa más rápidamente? ¿Cuál has identificado? Pastre, porque yo cojo rabia, tristeza y yo todo cojo todos los días. Pero ¿cuál más? ¿Cuál sientes como que, uy, esta sí es que se me dispara más fácilmente? La rabia. Ah, chóquelas. A mí casi todo me da rabia que hagan tan siquiera algo también algo mal, así. Me da rabia y me da como ganas de meter un cocotazo así. Ah, bueno, muy bien. Pero ojo con el cocotazo, porque el cocotazo ese es del lugar de la sombra. Entonces, fíjate que aquí están varias, ¿no? Esa también es la mía. La mía es la rabia, también la que se más se me despierta. Pero qué bonito entender que la rabia, desde su luz, desde sus posibilidades, te lleva a poner límites, te lleva a ser resolutiva, a lograr lo que te propones. Esa es la gran luz. Pero ojo con la sombra. Ojo con ese lugar donde tú puedas decir cosas que no quieres decir, que luego te puedas arrepentir, hablarle feo a las personas que más quieres, porque normalmente nos lleva a hablarle feo a las personas que más queremos.
Entonces, ahí es donde está como esa invitación, ¿no? A identificarla, pero a gestionarla. Y quisiera dejarlos con esta pregunta más para ustedes, y es identificando esa emoción, aquí hablamos de la alegría, de la rabia, de la gratitud, esa emoción que se hace más presente en ti, ¿te ha abierto o te ha cerrado posibilidades en tu vida? Es una pregunta poderosísima que quiero que se la lleven, porque a la respuesta a la que lleguen les va a permitir entender si están abriendo o cerrando posibilidades para ustedes a partir de cómo se vive en esa noción. Entonces, llévense esta pregunta que es bien poderosa para pensarlo un poco. Y bueno, cerrando un poco, quiero recapitular esos 3 niveles de conciencia importantísimos. Primero, identifiquen el origen, de dónde está apareciendo, eso que está, a veces que ni siquiera sabemos cómo nombrar, pero que apareció, de dónde está apareciendo, de una conversación, de una situación, es algo que viene más tiempo, estoy sintiendo mucho esta emoción, ¿qué está pasando ahí? Identifiquemos el origen. Segundo, reconócela y nómbrala. Esto es rabia. Esto es tristeza. Esto es alegría. Pónganle nombre siempre. Y eso es muy bonito también con hijos, con familia, que es cómo te sientes. Yo le digo muchas veces a mi hija que es adolescente, que está en ese, ¿no? En esa montaña rusa. ¿Qué sientes? Ay, no sé. ¿Qué sientes? Y hasta que se queda y dice, tengo rabia, mamá. Pero casi que no la nombra, ¿no? Es un trabajo que nos toca como parar un poquito y entender realmente qué es eso que apareció. Hagámonos esa pregunta, preguntémosle a ese ser querido, al esposo, al hijo, al nieto, ¿qué es eso que está sintiendo? Porque nos permite reconocerla y ponerle un nombre y entender cuál es la emoción que está apareciendo. Y tercero, compréndanla y gestionenla. Aquí no se vale que nos vayamos, ah, no, la mía es la gratitud, no, la mía es la rabia y la mía es la alegría. Ok, aquí no se cumpliría el cometido de la sesión. Aquí es ok, esa es la emoción que más aparece en mí. Vamos a empezar a comprenderla y vamos a empezar a gestionarla desde el lugar de posibilidades. A abrir posibilidades, a entender de dónde la estoy gestionando. ¿Les hace sentido? ¿Les parece esa invitación? Bueno. Bueno, muy bien, señoras. Pues ya con esto damos cierre a esta sesión. Muchas gracias por permitirme acompañarlas, por traer este tema tan importante acerca de nuestro mundo emocional, de cómo aparecen las emociones en nosotros y de sobre todo lo más importante, del poder que tenemos para gestionarlas y crear esa realidad que queremos crear en nuestro entorno. ¿Alguna palabra? Quisiera como escucharlas en una palabra. ¿Cómo quedan con esta sesión? ¿Qué se llevan? Bueno, mucho conocimiento, mucha sabiduría para empezar a cambiar muchas cosas que de pronto no estemos gestionándolas correctamente. Ay, qué bonito, Lourdes. Qué bueno, gracias por compartir eso. Daniela, Nidia, No, ¿qué gracias a tal ti, de esta Caro. sesión? Con todo el cariño. Bueno, yo me voy contenta, muy contenta, Me alegro. porque yo pensaba que era yo la que decía que uno se tenía que dar un tiempo también para la tristeza. Mira, y aprendí que no, que sí, es verdad lo que yo digo, que no estoy fuera de sí. Y no, y mucho conocimiento. ¿Para qué, Caro? Ay, Nidia, me alegra que te lleves esa reflexión tan poderosa que nos compartes. Muchas gracias. ¿Y tú, Daniela, qué te llevas? Aprendí mucho hoy de todas las conversaciones que usted nos dio. Bueno, me encanta porque este espacio es para ustedes, un espacio que les edifica, el grupo Recordar, para que se lleven y yo creo que esto hace parte de nuestro camino en la vida, entonces me encanta que los haya nutrido desde alguna orilla en su propio camino y me encantó conocerlas, muy agradecida también por el espacio, por su presencia, por su participación y bueno, hasta una próxima en este camino también. Muchas gracias, Caro, Bueno, por todo un lo que abrazo nos Gracias. has grande, que aportado. descansen, chao, chao. Chao, gracias igualmente. Bendiciones para todos. Igual, igual. Igualmente, Lourdes. Amén.